mi primer conversatorio de este año, tiempo de cuarentena. Una de las cosas buenas que me ha traído esta cuarentena es que he retomado el ritmo de escribir y bueno, de grabar videos. Estaba activando mi canal de YouTube un poco también, y bueno, ahora dictando este conversatorio, una actividad que disfruto mucho. Es mi quinto conversatorio en lo que llevo acá de trayectoria en esta comunidad de STEM Español. El primero que dicto dentro de esta bifurcación, que nos mudamos a Hive, a la blockchain de Hive. Y bueno, y es el segundo que la comunidad dicta en esta nueva blockchain de Hive. El primero lo dictó el compañero Tomás Tony Pérez la semana pasada, y bueno, ahora yo tengo el honor de dirigir el mismo. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el suelo. Es algo más de lo que pisamos. Tengo, digamos, una saga de artículos en torno a este tema, y con Amesti conversábamos en el otro canal sobre el enfoque que él tiene también de los suelos. En definitiva, es un material que tiene muchos enfoques, depende del contexto y del área de estudio, y en definitiva el suelo es algo más de lo que pisamos. Y vamos a estar estudiando las propiedades índices de las arcillas que van a permitir predecir niveles de expansión. En HiveBlog me conocen como @eliashes333. Bueno, soy colaborador del área de ingeniería de acá de STEM Español. Y bueno, mi nombre es Elías, ¿sí? Elías Santana, ¿ok? Entonces, he hecho mi mayor esfuerzo para hacer de forma lo más didáctica la presentación de las ideas que vamos a estar disertando. Voy a buscar acá el link de la segunda lámina. Y estos son los contenidos que vamos a estar estudiando. Vamos a primero a responder esta pregunta. ¿Es una arcilla expansiva? O será mejor decir arcillas potencialmente expansivas. Sí, vamos a estar respondiendo esa pregunta. Vamos a abordar el concepto de superficie específica, luego el concepto de plasticidad, y después vamos a adentrarnos en el estudio de las partículas menores a 0.002 milímetros, ¿sí? Partículas menores a 2 micras, para después hacer algunas correlaciones de interés que van a permitirnos predecir niveles de expansión. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esto sea lo más didáctico posible. Creo que no tenemos ingenieros civiles acá conectados. Tenemos médicos, matemáticos, agrónomos. No hay civiles. Jacón estaba por ahí, bueno, dijo que había problemas de electricidad en Aragua. Quizás tiene problemas ahora con la electricidad, el servicio eléctrico allá. Bueno, de pronto entonces no está presente. Me dicen cuando me detenga, si me están siguiendo, van escuchando, para no sentir que estoy hablando solo. Cierta retroalimentación me gusta, porfa. Sí. Ok. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a responder entonces esta pregunta, ¿no? ¿Arcilla expansiva o arcilla potencialmente expansiva? Bueno, fíjense ustedes que cuando vemos ese tipo de retracción en el suelo, no sé si ustedes han visto esa retracción. Perfecto, Cniagro. No sé si ustedes han visto esa retracción en el suelo, esa que se ve allí en la imagen. Cuando vemos eso, es un indicativo de que estamos en presencia de arcillas, ¿ok? Y ya el reto va a ser estudiar si su actividad de expansión es muy severa, o por el contrario no es tan fuerte, que digamos no sea una preocupación al momento de fundar en ese suelo. Recordemos que el suelo es el material de soporte para las obras civiles. Una edificación, para una carretera, para una presa o obras hidráulicas. El suelo es el material de fundación, es decir, no tenemos estructuras en el aire, no existe. ¿Sí? Siempre buscamos un sustento. Por ejemplo, los puentes, o sea, están fundados en estratos firmes de suelo.
a través de pilotes que llegan hasta esos estratos firmes de suelo, ¿ok? Entonces, el suelo es el material de soporte, ¿ok? De las estructuras, de las obras civiles. Entonces, es importante conocerlo y saber dónde vamos a fundar. Entonces, este tema de las arcillas, primero quiero acá en torno a esta pregunta, si es una arcilla expansiva o una arcilla potencialmente expansiva, es decir que un suelo expansivo es aquel que va a estar experimentando cambios de volumen a través de mínimos cambios de su humedad o contenido de agua, ¿sí? O sea, imagínense algo que por un instante está como totalmente así retraído, seco, o sea, que tiene como sed. Imagínense que está como con mucha sed, está contraído. Y entonces percibe esa pequeña variación de humedad, percibe esa pequeña cantidad de agua. Y es como que se expande, es como que se alegrara, es como que percibe eso y va a expandirse de la alegría como por recibir el agua, es decir, como por hacer la analogía. Y esa expansión, ok, que el suelo va a estar experimentando, va a generar consecuencias en las estructuras que están allí fundadas, porque va a ser un empuje que el suelo va a originar, ok. Ahora bien, ahí tenemos una foto, no sé si las alcanzan a ver, de algunas estructuras, ok, algunas estructuras que han experimentado grietas, ¿sí? Las ven, esas estructuras, eso es en Coro, ok, ahí en el complejo académico Los Perosos, en la ciudad de Coro, Estado Falcón, ok. Coro es una zona que se ha caracterizado también por tener muchas zonas de arcillas potencialmente expansivas, y vemos allí cuando la estructura es liviana, ok, padece grandes consecuencias cuando ocurre la expansión del suelo. Las arcillas expansivas son un fenómeno, ¿sí? Son un fenómeno, es decir, una arcilla por sí sola no es expansiva. Es por eso que esta pregunta la podemos responder de ese modo. Una arcilla por sí sola no es expansiva, ¿ok? Es una, digamos, combinación de factores. Uno de ellos es que, por ejemplo, la precipitación es menor a la evapotranspiración. Y en torno a esos términos los agrónomos lo dominan mucho más que yo. Esa evapotranspiración, en donde entra en juego, por ejemplo, la vegetación, si resulta mayor a la precipitación, digamos que son más propensas digamos, de conjugarse esos aspectos para producir ese fenómeno. Además, la arcilla va a ser expansiva por cambios en la humedad, ¿ok? La arcilla va a ser expansiva por cambios en la humedad. Si nosotros encontramos una manera de que no ocurran variaciones de humedad en el suelo, es decir, lo impermeabilizamos de un modo de que su humedad sea constante en el tiempo, ¿ok? Bienvenida Néstor García, saludos. Néstor García creo que es la ingeniera que nos dijo Agneagro, ¿no? Que iba a estar presente. Bienvenida. Entonces decíamos que si nosotros... perfecto, gracias Agneagro por traer audiencia. Si nosotros decimos que ese suelo, ok, y voy a colocar la imagen otra vez, ¿sí? Que se nos pierde, ¿no? Bueno, es bueno la participación. Si nosotros decimos que ese suelo que tenemos allí, de alguna forma como que controlamos que no tenga variaciones de humedad, nunca se va a expandir. O sea, él va a estar en un estado estable. E incluso hacia allí apuntan, ¿ok?, las medidas de prevención que se tienen a la hora de tratar sobre estos suelos cuando se van a hacer proyectos de obra. Es decir, hay técnicas, ¿ok?, que permiten controlar esa expansión. Es decir, la arcilla en sí puede ser un problema si no la tomamos o no tomamos en cuenta su comportamiento a la hora de fundar. Y hacia allá viene esta onda de estos conversatorios, de promover una cultura geotécnica en este aspecto, ¿ok?, para no subestimar el suelo donde nosotros vamos a fundar. Entonces, ya para cerrar con esta lámina, podemos decir que la arcilla expansiva es un fenómeno, ¿ok? Es un fenómeno que en esencia entra en juego ese tipo de suelo que es la arcilla, y además cuestiones ambientales donde la precipitación es menor que la evapotranspiración, ¿ok?
Evidentemente la arcilla tiene ciertas características que ya la vamos a comenzar a estudiar en las siguientes láminas, ¿ok? Vamos a comenzar a estudiar en las siguientes láminas y para ahondar en las propiedades índices de esa arcilla en cuestión que la pueden hacer potencialmente expansiva. Por eso yo no digo arcillas expansivas, yo prefiero decir arcillas potencialmente expansivas, porque una arcilla por sí sola no es expansiva. ¿Quedó claro ya ese concepto allí de arcillas expansivas o arcillas potencialmente expansivas? A ver, quiero ver el feedback de ustedes, la retroalimentación. Que bueno, me alegra mucho que esté claro el concepto, ¿sí? Muy bien, entonces voy a colocar la otra lámina. Denme acá un segundito. Bueno, rápidamente acá quiero hacer una pregunta para lo de la interacción. Si aquí voy a estar anotando. Con su prueba de palabras, entonces, ¿qué es una arcilla potencialmente expansiva? A ver, vamos a ver acá las respuestas. Acá rápidamente. ¿Quién me dice rápidamente qué sería una arcilla potencialmente expansiva? Sí, el Vigia, depende del agua, claro, porque de la interacción con el agua. Si la humedad es constante, no va a haber expansión, ¿sí? Son los cambios de humedad. Muchas veces tuberías rotas, tuberías en mal estado, filtraciones en paredes pueden hacer que el agua, digamos, percole y eso origine la expansión en el suelo y genere problemas, ¿sí? Mira, aquí están las respuestas. Néstor García es un suelo que puede tener cambios de volumen, muy bien. Puede sufrir expansiones, perfecto. Bienvenido a CON, no te preocupes, estamos recién en la segunda lámina. Muy bien, wow, me alegra que el concepto esté muy claro, ¿eh? Qué bueno. Cambios de volumen y se expande, muy bien, wow, Félix Rodríguez, tremenda definición de Félix. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho la interacción. Muy bien. Bueno, voy a colocar esta otra lámina. Excelentes sus definiciones, chicos. Felicidades. Vamos entonces acá a hablar entonces de lo que es la superficie específica. ¿Ok? Una propiedad índice de los suelos, especialmente de los suelos finos. ¿Ok? Como las arcillas. Y acá, antes de adentrarnos en conceptos, digamos, de mecánica de suelo, vamos a ver el esquema conceptual que está en el medio. Y a ver quiénes acá cocinan. Bueno, ahorita con esta cuarentena yo casi que me estoy convirtiendo en un chef. Pero quiénes acá cocinan o todos cocinan. Rápidamente, cuando explíquenme ustedes cómo hacen un rico aderezo. Cuando van ustedes a hacer por ejemplo, un pollo guisado, no sé, un aderezo, ¿cómo lo hacen? Dígame, ¿qué usan? Cebolla, ajo. Cuénteme, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pican los ingredientes? ¿O colocan la cebolla entera, el ajo entero? Dígame, quiero oírlos, quiero leerlos. Bienvenido a @IamPhysical. Se está conectando. Mucho ajo picadito, dice @Néstor García. Muy bien, interesante. Ingredientes picaditos, muy bien. Fíjense ustedes que ahí se cortan lo más pequeños posible los ingredientes. Excelente. Excelente. Entonces, ¿por qué lo cortamos los ingredientes lo más pequeños posible? ¿Por qué no colocamos la cebolla entera? ¿Por qué no colocamos el ajo entero? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que invertir ese tiempo? ¿Por qué creen ustedes que hay que invertir ese tiempo en cortar tan pequeños los ingredientes? Tiene que haber una razón, ¿verdad? Una razón que motive a eso, ¿no? Porque así se mezclan mejor. Muy bien. Muy bien. Libera todos sus componentes, nos dice Newton. Para mejorar el intercambio de calor entre los ingredientes. Mayor área de exposición, aumenta la superficie de contacto. Muy bien, o sea, en todas esas intervenciones se ha definido el concepto de superficie específica, ¿sí?
Superficie específica viene siendo esa propiedad índice, ¿ok?, que estudia el nivel de interacción, ¿ok?, de esas partículas de suelo con el entorno. Y como todos ustedes muy bien lo señalaron en los ejemplos, es decir, tenemos que tener bien picadito esa cebolla, ese ajo, bien picadito, como para que tenga mayor área de contacto, mayor interacción con el entorno, ya sea el líquido, por ejemplo el aceite, agarre ese sabor y por supuesto la comida que vamos a preparar agarre ese sabor, ¿ok? El sabor queda allí. Entonces, en el fondo es la misma cebolla que tenemos, o sea, es la misma cebolla, solo que cuando nosotros la vamos picando en pequeñas partes, van apareciendo otras áreas, otras caras que anteriormente no estaban en contacto. Es decir, al picarla en pequeños pedacitos, estamos incrementando el área superficial, ¿ok? Y al incrementar el área superficial, evidentemente va a haber un mayor contacto con ese entorno. En ese caso el entorno es la comida que deseamos preparar y va a traducirse en un mayor sabor, ¿ok? Entonces, en el campo de la mecánica de suelos, ¿ok?, la superficie específica, ¿ok?, expresa esa relación del área superficial de esa partícula de suelo por masa unitaria, ¿ok? Ya elaborando un poco más el concepto acá en el campo de la mecánica de suelo. Por ejemplo, la superficie específica es una propiedad que nos va a permitir conocer los minerales que constituyen a una arcilla, ¿ok? Los minerales constituyentes de la arcilla. Entonces acá tenemos tres minerales fundamentales, que ahí los vemos en la imagen: la kaolinita, la ilita y la montmorillonita, ¿ok? En la medida que el mineral tenga mayor superficie específica, ¿sí?, en la medida que el mineral tenga mayor superficie específica, más expansivo es, más activo va a ser el mineral, ¿ok? Por eso se dice que las arcillas potencialmente expansivas están constituidas por montmorillonita. Montmorillonita es el mineral fundamental de las partículas de arcilla, ¿ok? Ese es el mineral fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros veamos una arcilla o tengamos arcillas en nuestra interacción, no debemos de alarmarnos a las primeras de cambio. No podemos decir, ay, wow, qué problema, es una arcilla expansiva, y empezar así como a estresarnos. Bueno, ya va, vamos a hacer estudios de la misma para ver si tiene montmorillonita, porque si es una arcilla con kaolinita, fíjense ustedes que una de las características de las arcillas es que su disposición es en forma de lámina. No sé si ven la imagen y la detallan bien en donde está la kaolinita, esa imagen, esa fotocopia esa fotografía con microscopio electrónico, y ven allí cómo está en forma laminar. Alcanzan a verla en el caso de la kaolinita, ¿sí? Esas son fotos con microscopios electrónicos, o sea, súper sofisticados, ¿ok? Pero por su disposición es laminar. Y la kaolinita tiene una peculiaridad de que ella es fuerte para permitir la entrada del agua. Es decir, la kaolinita, fíjense ustedes que tiene una superficie específica que va de 10 a 20. La diferencia, el es la superficie específica. Fíjate que la superficie específica de la kaolinita es apenas 10 metros cuadrados por gramo, ¿ok? Y la de la montmorillonita es 800 metros cuadrados por gramo, ¿ok? Es decir, comparándolo con el ejemplo de la cocina, bueno, si está incorporando el amigo Carlos Ser, bienvenido Carlos. Comparándolo con el ejemplo de la cocina, la kaolinita es como decir el ajo entero y la cebolla entera, prácticamente, ¿sí? Prácticamente. Y la montmorillonita es esa cebolla picadita, ese ajo picadito que va a tener mayor interacción con el entorno, ¿sí? Fíjense ustedes que es tan interesante esto, ¿no? Y para que ustedes se hagan una idea del alto grado de interacción. Sí, es mucho más, o sea, es un área superficial mucho mayor, ¿ok?
que se traduce evidentemente en que es claro, son a nivel microscopio mucho más pequeñas. Ahí se ve en la imagen, si las láminas son mucho más pequeñas y por lo tanto la interacción con el entorno es mayor. ¿Cuál es el entorno que nos preocuparía a nosotros en este caso? El agua. Yo recuerdo profesores suelos que tenía, que me decía, bueno, el suelo tiene 3 enemigos fundamentales. El primer enemigo es el agua, el segundo el agua y el tercero el agua. Sí, así me decía, porque es que si nosotros, digamos, desapareciéramos la variable de agua del suelo, ojo, para fines de construcción, porque para los agrónomos creo que el agua es vital, pero para nosotros, para los fines de fundar una estructura, si quitamos esa variable de agua, las arcillas serían uno de los mejores suelos del mundo, el más estable, ¿ok? Pero es precisamente la presencia de agua de ese entorno lo que origina las complicaciones, ¿ok? Por ejemplo, la expansión, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, sí, claro, por supuesto, ¿no? Súper fundamental. Pero fíjate tú lo interesante de los enfoques, porque en nuestro caso, la presencia de agua origina expansión, pues. Origina expansión si tenemos montmorillonita. Bueno, buen punto. Bueno, fíjense acá, ¿no? Quiero reflexionar sobre esa unidad. Por ejemplo, la montmorillonita tiene 800 metros cuadrados por gramo, ¿ok? 800 metros cuadrados por gramo tiene la montmorillonita. ¿Saben lo que significa eso? Que un gramo de montmorillonita, y evidentemente para formar ese gramo, ¿ok? Se requiere gran cantidad de granos, ¿no? De arcilla, ¿no? No es que un solo grano va a pesar un gramo, ¿no? Se requiere, digamos, por eso hablan de masa unitaria, ¿ok? Un grupo de partículas que representen un gramo. Pero ese grupo de partículas que representan un gramo tiene un área superficial de 800 metros cuadrados. Recordemos que dijimos anteriormente que están dispuestas en forma de láminas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros desdoblamos, óigase bien, aquí estoy hablando de un modo figurado, hipotético, porque eso es imposible, pero imaginemos por un instante que las podamos desdoblar, ¿ok? Podemos abarcar un área de 800 metros cuadrados. Creo que el área de 2 canchas de tenis, ¿ok? En apenas un gramo de material, de este caso de montmorillonita. Entonces eso nos da una idea de la gran área superficial que tiene ese suelo, ¿ok? Y por eso no es casualidad de su gran nivel de interacción con el agua y de también, por ejemplo, de la gran capacidad de absorción, ¿ok? De absorción que tienen, ¿ok? Recalcando que absorción es una forma de retener agua, ¿ok? Es una forma de retener agua. Y tenemos absorción, ¿ok? Que es diferente. Absorción con D es diferente a absorción con B, porque absorción con D es más que todo ya un proceso físico-químico, ¿ok? De interacción entre el agua y el suelo. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa palabra de absorción, porque para la absorción no se necesitan grandes cantidades de agua. Es decir, una pequeña absorción de humedad puede ya estar generando expansión, ¿ok? Entonces son dos conceptos muy importantes, ¿ok? Entonces nosotros, ¿cómo estudiamos la superficie específica? En laboratorio tenemos 2 ensayos. Ahí tenemos un difractómetro de rayos X. No sé si lo ven. Aquí tenemos 2 especialistas en el tema, @carloser y @ianfísica. Son para mí súper especialistas en este tema. Tienen muchas publicaciones en este campo. Incluso esa imagen me la facilitó Carlos, la del difractómetro, es de la Universidad del Zulia. Y es una de las formas más sofisticadas para poder estudiar los minerales que tiene la arcilla. De las más sofisticadas. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es un ensayo típico en el campo de los suelos. Sino, no es un ensayo que nosotros podemos hacer fácilmente. Son equipos súper costosos. Y en la rutina de que nosotros necesitamos a veces conocer un material, en la rutina eso se nos haría muy costoso, o sea, no es práctico. Para fines de investigación sí, wow, por supuesto, 100% recomendado. Entonces hay otro ensayo, que es el ensayo de azul de metileno, conocido también como el ensayo de la mancha, ¿ok? Ahí yo coloco la norma Covenin que lo rige. Una pequeña anécdota, yo tuve la oportunidad hace ya, wow, 3 años, el tiempo pasa volando, ¿no? Creo que fue en el 2016, 2017, yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Centeno, al doctor Centeno,
allá en Caracas. Él tiene su laboratorio. Y el profesor Centeno, tuve la oportunidad de entrevistarme con él, y él fue el ingeniero que trajo el ensayo de azul de metileno a Venezuela. Él fue el que incorporó ese ensayo a Venezuela. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y de hacer ese ensayo en su laboratorio con sus técnicos, y bueno, y afianzarlo y aprender la importancia del mismo. Y cuando llegué a Coro a dar mis clases de suelo, bueno, eso se lo transmití a mis estudiantes, porque hay veces que ese ensayo como que se tiende a subestimar, pero wow, es realmente importante. Y que uno de los mejores ingenieros del país, como lo es el profesor Centeno, lo defienda, eso wow, le da un gran peso, ¿no? Entonces, este ensayo, ¿en qué consiste? Consiste en una especie de titulación donde nosotros vamos agregando azul de metileno a una concentración de 10 gramos de azul por, perdón, 10 mililitros de azul por un litro de agua, y vamos agregando azul de metileno, y la muestra de arcilla, ¿ok? La muestra de arcilla la va absorbiendo, ¿ok? El reto es estudiar la cantidad de azul que pueda saturar esa muestra. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo nos damos cuenta cuando la satura? Yo les invito a que vean la imagen y vean que hay una mancha que se obtiene, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos en un vaso precipitado la muestra de suelo y con el respectivo azul que vamos incorporando, y con una varilla de vidrio nosotros la insertamos en el vaso, en la muestra, y luego en un papel filtro aparte, digamos, impregnamos la mancha. Y quiero que se fijen en esa mancha y vean que tiene como una especie de halo azul. Es decir, está el color azul oscuro y alrededor hay como algo azul claro. No sé si lo ven, ¿sí? Lo alcanzan a ver. O sea, en la mancha está el azul oscuro fuerte y alrededor hay como un azul claro, ¿sí? Ok, bueno, eso es el indicativo, ¿ok?, de que la muestra ha saturado de azul. Y allí paramos el ensayo, ¿ok? Un halo perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, allí se detiene el ensayo. Listo, terminamos el ensayo, vemos la cantidad de azul absorbida, ¿ok? Aplicamos una ecuación empírica, 24.47 por el valor de azul, y nos da la superficie específica. Vean la forma tan empírica de obtenerla, destacando que aquí hay conceptos químicos hasta decir ya. Yo en la publicación, una de mis más recientes publicaciones donde hablé de esto, que la llamé "Hola arcilla, ¿me permites conocerte un poco más? ¿Me das tu superficie específica?", que le puse un título así un tanto cómico. Bueno, en esa publicación, yo dejo a los químicos de la comunidad que me ayuden a descifrar un poco las ecuaciones químicas implicadas para llegar a esa fórmula tan simplificada. Porque cuando hablamos de arcilla, los conceptos físico-químicos se hacen presente. Entonces, esa imagen, ¿sí? Muy bien, ahí se aprecia ese halo azul, muy bien. Y bueno, y en el ensayo nos están exigiendo, en el ensayo nos exige una permanencia de ese azul, ¿ok? De ese halo azul por 5 medidas más. Bueno, y esos son detalles técnicos de laboratorio que se toman en cuenta, pero ya ese es el indicativo de que la muestra se ha saturado de azul, y ya con ese valor de azul vamos a obtener. Ahora, ¿quiénes son las arcillas que van a absorber más azul? La montmorillonita. Ella es la que va a absorber más azul, ¿ok? Mientras que la kaolinita es la que va a absorber menos azul, ¿ok? Por la razón que les expliqué. La kaolinita es la menos agresiva, la montmorillonita es la que, como tiene más área de contacto, ¿ok?, va a agarrar más azul, va a absorber más azul, ¿ok? Y allí, de forma empírica, podemos determinar el mineral. Entonces, fíjense, un ensayo muy sencillo, ¿verdad?, que no cuesta tanto, y nos da una idea del tipo de mineral. Y tenemos técnicas súper sofisticadas de difractómetro de rayos X que son, bueno, imagínense, las que nos dan ya información mucho más precisa, ¿ok? Sí, la más pequeña, la montmorillonita, sí, más pequeña, pero con mayor área superficial, ¿ok? No se nos olvide eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces acá la interacción quiero evaluarla con esta pregunta. ¿Quién me dice un ejemplo de superficie específica cotidiano, aparte del que dijimos ya entre todos, para preparar un pollo guisado, que todos me dijeron que los ingredientes los picábamos en trocitos? ¿Quién me dice otro ejemplo? A ver, quiero ver los ejemplos, los leo para ver quién me da el mejor ejemplo. A ver, algo rápido. El carbón activado que usan los filtros de casa. ¿Cómo así? Alejandro,
Me llama la atención ese ejemplo. Nunca me habían dado un ejemplo así en todas mis preguntas que he hecho al respecto, en mi experiencia. Cebollas picaditas. ¿Cómo sería eso del carbón activado? Claro, las cebollas picaditas, por supuesto, para... A ver, vamos a ver qué más ejemplos me dan. Es importante la interacción, me gusta mucho porque a pesar de que son temas que muchos no es su área de formación principal, me gusta que se lo estén disfrutando y estén aportando sus ideas. Eso es muy valioso, muy valioso y me gusta mucho. El carbón activado tiene mayor efecto si su superficie de contacto es grande. Por eso logra filtrar el agua de ciertas partículas. Wow, qué interesante. Mira, voy a tomar nota de eso, Alejandro, ¿verdad? Porque me llama la atención ese ejemplo para ya después del conversatorio leer un poco más al respecto. Qué interesante. Qué interesante. Alejandro, disculpa, tu formación es química, por lo visto, ¿no? Física, química, ¿no? Físico-químico. Mira, la harina... por ahí tenemos un pozo de carbón activado, muy bien. Chévere, chévere. La harina cuando se le aplica agua, dice... Claro, mira, ese es otro ejemplo clásico y lo vamos a utilizar más adelante para discutir otra propiedad de las arcillas. Claro, porque fíjense ustedes, ¿no? Vamos a comparar harina con arroz crudo. ¿Qué pasa si le agregamos agua al arroz? No va a experimentar como que mucha reacción, ¿no? Ni siquiera lo podemos moldear, nada, ¿no? Como que es un tipo de grano grueso que el agua lo afecta poco. Mientras que la harina, que viene siendo ese grano fino, ¿verdad? Y que hace la analogía con los suelos finos, es decir, las arcillas, sí tiene interacción, ¿no? Con el agua, ¿no? Por eso, interesante ejemplo ese de la harina cuando le agregamos agua para hacer una rica arepa, ¿no? Bueno, acá en Perú me he acostumbrado ya más a comer arroz, papa, que arepa, ¿no? Porque primero la harina la venden acá súper cara, ¿no? Sí. Aunque de vez en cuando preparo mi arepa. El arroz no la absorbe, claro. Por eso, pues precisamente por el tamaño tan grande de los granos. Por eso vienen todas esas ideas de que mientras más pequeño esté, mayor área superficial va a exponer y por lo tanto va a interactuar más, ¿no? Fíjense, otro interesante ejemplo es cuando... ¿Qué se va a enfriar más? Imagínense ustedes que tengamos un recipiente con agua y le colocamos un hielo entero y le colocamos otro hielo, ese mismo volumen de hielo, pero picado en trocitos, hielo frappé. ¿Cuál de las dos se va a enfriar más? A ver, tengo dos recipientes de agua, a uno le coloco el hielo entero y al otro le coloco el hielo en trocitos, ¿no? Bien picadito, hielo frappé. ¿Cuál de ustedes se va a enfriar más? A ver. El frappé, claro, por supuesto, ¿no? El frappé se va a enfriar más, claro. ¿Por qué será? Mayor interacción con el entorno, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea de que los minerales de arcilla, que es el caso de la montmorillonita, que tiene una superficie específica de 800 metros cuadrados por gramo, ¿ok? Es de los suelos que tienen mayor interacción con el entorno. Y podemos incluso decir, fíjense ustedes que muchos teóricos que he estado leyendo en torno al tema de las arcillas expansivas, porque la arcilla expansiva es un problema a nivel mundial, definen las arcillas expansivas como aquellas de mineral montmorillonita. Muchos autores se enfocan específicamente a la montmorillonita, es decir, las arcillas expansivas o potencialmente expansivas son aquellas que están constituidas de montmorillonita. Qué interesante, ¿no? Ya de una vez como que la enfocan hacia ese tipo de mineral, dejando de entender que la caolinita, que la hilita, su nivel de expansión es relativamente bajo, es decir, no son tan activas en presencia de agua. Muy bien, que bueno, estoy muy contento, muy buena interacción, eso me gusta mucho. Eso sin lugar a duda motiva al que está acá en los micrófonos dirigiendo el conversatorio. Sí, motiva mucho y da confianza, ¿no? Da mucha confianza también. Bueno, vamos a hablar de otra propiedad índice. Ok, mira, las propiedades índices son aquellas que nos van a permitir a conocer el suelo, ok, en un primer acercamiento, ¿sí? Como las primeras que conocemos así a priori, vamos a decirlo así, ok. Hay propiedades mecánicas, propiedades hidráulicas que son ensayos más sofisticados, ok, que son los que van a llevar a tomar decisiones más importantes, pero las propiedades índices nos van a permitir acercarnos al suelo, ok.
Por eso es importante su conocimiento y por lo menos conocer las propiedades índices, porque hay veces que el suelo se subestima tanto que ni las propiedades índices se conocen y se funda sobre el suelo a ciegas prácticamente, y después cuando la arcilla se expande y las paredes se empiezan a agrietar y empiezan los problemas, entonces resulta que reparar la edificación es más caro que como se construyó. Entonces después que lo hiciste entonces ahora es que te vas a preocupar, ¿no? Después que ya empiezan los problemas es que nos vamos a empezar a preocupar. Entonces eso es para la reflexión, sobre todo por ejemplo nuestros entes gubernamentales que desarrollan urbanismo de miles y miles de casas, ¿ok? Creo que no está de más conocer el suelo donde se va a fundar, y a veces, bueno, lamentablemente eso se tiende a subestimar, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces acá de la plasticidad, y bueno, miren acá, bueno, creo que todos los que estamos acá somos venezolanos, así que todos acá somos especialistas haciendo arepa, ¿sí? O sea, creo que todos somos especialistas haciendo arepa y ¿sí o no somos especialistas haciendo arepa? Entonces creo que podemos decir acá, claro, Elías, dice Ismael. Entonces, bueno, voy a ir a una clase de mi hija por Zoom. Bueno, Elvija, gracias por esos minutos que compartiste con nosotros. Bueno, esperemos quizás te dé chance de reintegrarte nuevamente. Y si no, bueno, gracias por tu asistencia. Saludos, un fuerte abrazo desde acá, desde Perú. Bueno, todos somos especialistas haciendo arepa. Y tenemos claro que cuando nosotros a nuestra masa, si le agregamos mucha agua, ¿okay? Si le agregamos mucha agua a nuestra masa, no vamos a poder darle forma, ¿no? O sea, no vamos a poder moldearla, no vamos a poder moldearla, pues, es decir, no va a estar en un estado de consistencia idóneo, ¿ok? Para darle forma, ¿no? Y por el contrario, si le agregamos poquita agua, creo que tampoco vamos a poder moldearla, ¿sí o no? O sea, no vamos a poder, ¿no? Entonces, la clave está, ¿no? En agregar una cantidad de agua, ¿ok? Que permita, digamos, esa moldeabilidad, ¿ok? Es decir, que a nuestra masa la sitúe en un estado de comportamiento plástico, ¿ok? ¿Y qué es la plasticidad? Sí, vamos a ver, ¿cómo ustedes definirían plasticidad? A ver, ahí para leerlo rápidamente, ¿no? ¿Qué es para ustedes la plasticidad? Vamos a ver cuántas personas acá tenemos conectadas, cómo está la audiencia. Sí, bueno, me alegra igual. Ok, interesante, si tenemos nuestra audiencia. Aquí nos estamos activando, ¿no? ¿Cómo ustedes definen plasticidad? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de plasticidad? Vamos a ver. Carbón activado. Moldear, por acá dicen deformación. Deformarse sin romperse. Está interesante, claro. Si pueden haber digamos, sí, no, sí está bien, sin romperse, muy bien. Porque ya cuando hay grieta ya no estamos en el rango plástico. Muy bien, muy buena definición, Alejandro. Claro, cambiar de forma para cambiar su forma. Y algo muy importante, ¿no? Vamos a ver qué dice. Y algo muy importante, no recupera su estado original. No recupera el estado original. Eso es algo, todas las definiciones que dijeron muy buenas, y no vuelve a su estado original, ¿ok? Las arcillas, por su pequeño tamaño de partículas, el agua permite lubricar el contacto entre partículas, y la arcilla, ¿ok? Puede tener esa consistencia plástica al incorporarle agua, ¿ok? Esa es una de las características principales de este suelo, cosa que no pasa, por ejemplo, con las arenas, ¿ok? ¿Han tenido la oportunidad de ir a los médanos de Coro? ¿Alguno acá de ustedes o conocen los médanos de Coro? Yo me acuerdo que me la pasaba en los médanos. Hacíamos unas expediciones médanos adentro interesantes. Wow, cómo extraño mis médanos, ¿vale? Bueno, nosotros le agregamos agua a los médanos, a la arena de médanos, y no podemos moldearla, ni queriendo, ¿no? Ni queriendo, porque los médanos no tienen nada de cohesión en sus partículas, ¿no?
no tienen nada de cohesión, entonces por lo tanto son suelos totalmente carentes de plasticidad, ¿no? Y bueno, y eso es una desventaja, ¿no? Una desventaja porque, por ejemplo, hay un fenómeno que se conoce como licuefacción de los suelos y ocurre en las arenas, ¿no? Y precisamente es por eso, porque como no tienen cohesión en sus partículas, cuando ocurre el sismo, el terremoto, se tienden a dispersar mucho y colapsan esos suelos. Y bueno, imagínense, las estructuras que están fundadas ahí, por supuesto, también van a colapsar. No es tema de este conversatorio, ¿no? Pero valga el paréntesis para hablar un poco de estos tipos de suelos también. El punto es que es el contraste perfecto, o sea, eso, la arena no tiene nada de plasticidad y la arcilla es un suelo idealmente plástico, ¿sí? O sea, podemos verlo con ese enfoque comparativo. Muy bien, entonces, esta propiedad se mide en el laboratorio de dos maneras, ¿no? O sea, hay dos formas principales y es a través de la determinación del límite plástico y el límite líquido. Fíjense ustedes que los límites, así es, wow, esa clasificación Ion Physical, de verdad que es nueva para mí, no la conocía, pero sí me he dado cuenta cuando estaba revisando, por ejemplo, algunas cosas sobre difracción de rayos X que aparecían nombres, clasificaciones de arcillas que no había estudiado mucho. Creo que dependerá del contexto, ¿sí? Porque básicamente en el campo nosotros de la ingeniería civil distinguimos esos tres tipos, o sea, la hilita, la caolinita, la mumorionita, la vermiculita en algunos casos, en base a los minerales constituyentes, ¿sí? Y quizás otros que se me escapan, pero esos son como los más escuchados, ¿sí? Ah, wow, qué interesante, ¿no? Voy a tomar nota de esas arcillas ahí para revisarlas, ¿no? Porque también puede ser que sean como otras denominaciones y tengan las mismas características de las que trabajamos en ingeniería civil, ¿no? Es muy probable. Miraca y Boroja. A ver, Amesti nos dice, en los campos agrícolas, en los suelos arenosos, ocurre una lixiviación o lavado de los nutrientes por la facilidad en que el agua se traslada por el suelo. Qué interesante, ¿no? Claro, ese es un punto muy importante, Amesti, porque, por ejemplo, las arcillas retienen mucho el agua, es decir, tienen baja permeabilidad, ¿ok? Entonces me imagino, no sé, que quizás se asocia con eso un poco, ¿no? Porque las arenas tienden a ser más permeables, o sea, el agua pasa más rápido y entonces quizás traen sus consecuencias, ¿no? Claro, entonces me imagino, Mesti, a ustedes les convienen más las arcillas, ¿no? Si a cuenta vamos, ¿no? Por lo que me cuenta, me imagino que les convienen más las arcillas en cierto punto porque como que retienen más los nutrientes, ¿no? Suelo franco, nos dicen. Ok, qué interesante, ¿no? Bueno, eso es para que ustedes vean que en definitiva el suelo es algo más de lo que pisamos y bueno, tiene diversidad de enfoque. Bueno, acá ya para finalizar con esta lámina, nosotros en laboratorio de suelo la plasticidad la estudiamos a través del ensayo de plasticidad y está la normativa STM que lo rige, ¿ok? Y esa norma se enfoca en estudiar el límite líquido y el límite plástico. Los límites no son más que fronteras, ¿ok? Los límites no son más que fronteras. El límite líquido es una frontera entre un estado totalmente líquido, ¿ok? Y un estado plástico, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que yo le agrego agua a la harina pan, bueno, valga la cuña, le agrego agua a la harina pan para hacer mi masa, ¿ok? Entonces, a ver, voy a escribir ese ejemplo ya para que me sirvan, me guíen. Vamos a suponer que yo tengo 100 gramos de harina, ¿ya? Entonces la receta dice, ¿no? El límite plástico es, para ver, 20%, ¿ok? Y el límite líquido es 40%, ¿ok? Entonces los límites, ¿ok? Son humedades. Por ejemplo, el límite plástico, ¿ok? El límite plástico de 20% equivaldría, ¿ok? A ver, ¿cuánto es el 20% de 100 gramos? 20, ¿no? Ok, equivaldría a 20 mililitros de agua, ¿ok? Y el límite líquido, para ver, que es de 40%, a ver, ¿cuánto es el 40% de 100 gramos? Sería 40, equivaldría, ¿no? A 40 mililitros de agua, ¿no? Ok,
Si me siguen ahí con esos ejemplos que voy siguiendo, ¿no? O sea, imagínense ustedes que tengamos una receta y bueno, voy a hacer una arepa y veamos, mira, utiliza 100 gramos de harina y el límite líquido tiene que ser de 40% y el límite plástico de 20%. Entonces los límites son humedades, entonces por lo tanto 40% de 100 gramos de harina sería 40 mililitros de agua que pueda agregar, y el límite plástico, que es 20%, serían 20 mililitros de agua. ¿Qué nos quiere decir eso? Los límites, como lo dije anteriormente, son fronteras. Es decir, si yo agrego más de 40 mililitros de agua, ¿qué va a pasar? Me estoy saliendo del rango plástico. Es decir, no voy a poder moldear la masa. No la voy a poder moldear porque es como que tiene mucha agua. Imagínense ustedes cuando vamos a hacer una harina, estamos apurados y se nos pasa la cantidad de agua y no podemos moldearla por nada del mundo, ¿no? Tenemos que agregar más harina para compensar eso y poder amasar, ¿no? ¿Ok? Y por el contrario, el límite plástico es la frontera entre un estado plástico y un estado semisólido. Es decir, que si agrego menos de 20 mililitros, ¿qué va a pasar? La masa va a quedar con grumos, es decir, tampoco se va a moldear porque va a estar como un estado semisólido, es decir, no va a estar en esa zona plástica ideal para moldearla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Agregar una cantidad de agua que esté entre esos rangos, es decir, 22 mililitros, 25 mililitros, 24 mililitros, que nos garanticen, ¿ok?, un comportamiento plástico del suelo. Entonces, es interesante, y acá voy a colocar la imagen otra vez, ¿sí? Que se me fue con las participaciones, pero es bueno, mientras más participaciones haya mejor. ¿Ok? Aquí voy a colocar la imagen y vean ustedes, por ejemplo, cómo se calcula el límite plástico. Ven ahí la mano en el ejemplo, que tiene un rollito de arcilla, un rollito, fíjense ustedes, y ven que ese rollito tiene como unas grietas, unas pequeñas grietas. Lo alcanzan a ver. Tiene como unas pequeñas grietas, ¿no? Esas grietas, ¿ok?, son un indicativo de que el suelo, ¿verdad?, ha abandonado el rango plástico y ha entrado ya a un estado semisólido, ¿ves? Porque empieza como a romperse, empieza a resquebrajarse, ¿no? Por eso me gustó la definición de Alejandro que nos dijo hace rato, sin romperse. Bueno, ahí está Carlos, gracias por el apoyo, Carlos. Fíjense ustedes ahí, ven las grietas, ¿no? Es un indicativo de eso. Incluso cuando estamos en laboratorio, que nosotros estamos haciendo los rollitos, límite plástico acá, muy bien. Menor límite plástico, sí, el límite plástico es menor que el límite líquido, claro, porque recuerda que son humedades. Entonces ya mientras te vas al límite plástico, el suelo está cada vez más seco. Incluso hay un límite que se llama límite de contracción, que ya es el estado donde el suelo no cambia de volumen por cambios de humedad, pero ya es otra propiedad, digamos, índice del suelo, que no fue una parte de este conversatorio, puede ser para otro, que sigamos hablando de arcillas expansivas. Pero por ahora concierne este límite plástico, ahí paramos el ensayo. O sea, depende mucho de la experiencia del laboratorista, claro está. Vamos haciendo los rollitos, cuando vemos que ya se agrieta, ¿ok?, cuando vemos que se agrieta, ahí paramos y en ese instante medimos la humedad de ese suelo. ¿Cómo la medimos? A través del ensayo de humedad natural. ¿Cómo es el ensayo de humedad natural de un suelo? Bueno, miren, el suelo idealmente está constituido por fases. Tiene una fase de agua, una fase de aire, una fase de sólidos. Entonces nosotros en una balanza obtenemos el peso de la muestra. Esa muestra se mete en un horno por 24 horas y después que pasen las 24 horas el agua se habrá evaporado y obtenemos el peso seco, ¿ok? Entonces ya con el peso seco y el peso de la muestra obtenemos el peso del agua y ahí calculamos la humedad. Es realmente una ensayo muy fácil y calculamos la humedad en ese estado y eso nos daría el límite plástico, es humedad, ¿ok? A ver qué nos dice Amesti. Ustedes toman en cuenta los elementos climáticos, específicamente la cantidad de precipitaciones que puedan tener una zona en particular, si se llega a diagnosticar que la arcilla presente es la murmurionita. Claro, ahí entraría en juego ya, digamos, estar pendiente de esas condiciones, porque puede ser, digamos, ese enuncio para digamos, intensificar ese fenómeno, ¿sí? Porque recuerda como lo dijimos en un principio, o sea, son zonas áridas más que todo donde este fenómeno está presente. No obstante, no debemos nunca confiarnos, ¿no? Y digamos que ya cuando detectamos que es murmurionita, es estudiar, digamos, la interacción con el agua que pueda tener ese suelo, porque también, como lo dijimos, puede ser una murmurionita, pero si la humedad es constante y no tiene interacción con el agua o las variaciones de humedad son despreciables, esa arcilla nunca se va a expandir. O sea, ella va a estar siempre tranquila, estable, o sea, no le va a pasar nada. El problema es cuando
hay esa interacción con el agua. Y pues es por eso que nosotros decimos que las arcillas no son expansivas por sí solas, o sea, son potencialmente expansivas, porque es la combinación de ciertos aspectos que hacen que digamos que experimenten esas variaciones de volumen en contacto con el agua o las variaciones de humedad. Bien, entonces esa es la forma de obtener el límite plástico, ¿ok? Y el límite líquido, ahí vemos en la imagen, voy a colocarlo otra vez, se obtiene usando esa copa, ¿no? Esa copa es la llamada copa de Casagrande, ¿no? Casagrande es uno de los grandes de suelo, la mecánica de suelo. Bueno, esa copa, allí el suelo evidentemente tiene más agua, ¿ok? Y la muestra de suelo se coloca allí y no sé si aprecian en la copa que tiene como una especie de mango, un mango, ¿no? Ese mango lo movemos y le transmite golpes a la muestra de suelo. Entonces a la muestra se le abre una especie de talud, o sea, con una ranura, ¿ok? Es como que la muestra se abre en dos partes, ¿ok? Se abre en dos partes, quedan como dos paredes ahí verticales. Y entonces le damos golpecitos con la copa, con la manivela, ¿no? Le damos golpecitos. Y contamos la cantidad de golpes. Y bueno, ya de ahí vienen unas fórmulas para, a partir de la cantidad de golpes, estimar el límite líquido. ¿Qué significa eso? Que si tiene mucha agua y le damos golpe, se va a cerrar muy rápido, ¿no? Si se lo imaginan, ¿no? Imagínense ustedes tener un suelo, lo abrimos como por la mitad y quedan como dos paredes, ¿no? Entonces, al darle vibraciones, esas paredes se van a tender a juntar, ¿no? Entonces, mientras más agua tenga, más rápido se juntan. Entonces, eso es un control que hacemos ahí en laboratorio para estimar el límite líquido, ¿ok? El límite líquido. Entonces, nos va a dar, igual, aplicamos el procedimiento de humedad y listo, ¿no? Obtenemos el valor de humedad para el límite líquido. Los suelos más expansivos ofrecen los límites líquidos más altos, precisamente por eso, ¿no? Porque son capaces de retener mucha agua por lo fino de su constitución, ¿ok? Entonces esos son los dos ensayos, digamos, típicos de laboratorio, y con esos ensayos nos dirigimos a la carta de plasticidad. Ahí la aprecian, ¿no? La letra C significa arcilla, ¿ok? Arcilla, y la M significa limo, ¿no? Un limo, para que se lo imaginen, es parecido a una arena en su comportamiento. Son suelos normalmente carentes de plasticidad. Y la arcilla es el suelo plástico por excelencia. Entonces hay una fórmula de índice de plasticidad, que es límite líquido menos límite plástico. ¿Ok? Entonces nosotros, con el ejemplo que colocamos ahorita, por ejemplo, un límite líquido de 40. ¿Ok? Un límite líquido de 40 y un límite plástico de 20 nos daría un índice de plasticidad de 20. Con un índice de plasticidad de 20, ¿ok? Y un límite plástico y un límite líquido de 40, entramos a esta curva. A ver, vamos a ver quién me hace ese ejercicio, ¿no? Éntreme con esos datos a esa carta y díganme dónde queda el punto, más o menos. ¿Dónde quedaría el punto? A ver, para ver ahí un poco la interacción. A ver, ¿dónde quedaría el punto? Entren con esos datos de límite líquido e índice de plasticidad. El límite líquido está en X. ¿Ok? Simplemente es ubicar ese punto como si fuera una coordenada, ¿no? Imagínense acá, vamos a copiarlo, ¿no? Sería 40 y 20, ¿no? Es como decir X y Y, ¿sí? Entonces, eso es un punto, ¿no? En ese gráfico, ¿sí? Y entonces entramos allí y vemos dónde quedará ese punto. A ver, yo lo voy a hacer acá aparte. Vamos a ver dónde queda ese punto. 40, 20, aquí está. Ya yo tengo ya, ¿ok? Les pregunto, ¿ese punto queda por encima o por debajo de la línea A? La línea A es esa pendiente que tenemos allí. ¿Dónde quedará ese punto? A ver acá. ¿Me escuchan? Creo que quede. ¿Sí me escuchan o es que hablando solo? Porque, a ver. Ah, bueno, ahí apareció Félix. Porque por encima, muy bien. Bueno, Félix como que Carlos Félix uno de los que está ahí ahí para los premios, ¿no? Da buenas intervenciones, ¿no? Y excelente. Por encima no queda, ¿no? Bueno, los otros como que se me durmieron ya. Bueno, ¿será que está aburrido esto? Bueno, me preocupa. Pero bueno, ya vamos a terminar, ¿no? Ya falta poco, faltan apenas 100 láminas para terminar, ¿no? Pero vamos en la tercera, terminamos como a las 8 de la noche más o menos. Faltan unas 4 horas para terminar.
Muy bien, Félix, por encima, así es, queda por encima. Entonces, los suelos que están por encima, estamos atentos, gracias, Ameti. Los suelos que están por encima de la línea A, ok, se conocen como arcillas. Ok, entonces fíjate que esta es una forma interesante también ya de llegar al tipo de suelo, que en este caso es arcilla. También una forma de campo muy práctica es que podemos agarrar el suelo, le agregamos cierta cantidad de agua y lo moldeamos. Si nosotros podemos moldear ese suelo en campo, ya también nos da un indicativo, una práctica muy sencilla de que estamos en presencia de arcillas, ok. Entonces, bueno, eso es para que tengan en cuenta esos aspectos, ok. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Promover una cultura geotécnica en torno a estos conceptos. Muy bien, entonces ya vamos a estudiar una última propiedad índice de este suelo, ¿ok? Para ya entrar a las correlaciones, ¿no? Aquí está, mira. Las arcillas, ¿ok? En términos de tamaño, y es por eso, para que vean que no es casualidad, digamos, el porqué de los problemas que nos originan en cuanto a expansión, son las más pequeñas de todas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá vemos unos tamices que permiten clasificar los suelos por tamaños, ¿no? Y las gravas son los suelos más gruesos, ¿no? Son partículas mayores a 4.75 milímetros. Si su diámetro aproximadamente es mayor a eso, es mayor a 4 centímetros, ¿no? Y las arenas, por su parte, están entre ese rango, ¿no? De 4.75 milímetros y 0.075 milímetros. Ese tamiz de 0.075 milímetros, fíjense que es realmente pequeño. Es un tamiz que parece una tela, o sea, es súper fino ese tamiz. Y ese tamiz es la frontera entre los suelos finos y los suelos gruesos. Es decir, todos los suelos que pasan el tamiz 200 ya se clasifican de una vez como suelos finos. Por ende, los limos y las arcillas son suelos finos, ¿ok? Pero la arcilla es el más fino de todos, porque su tamaño es menor a 0.002 milímetros, son menores a 2 micras, ¿ok? Entonces ya en ese estado, las fuerzas superficiales son las que deciden el comportamiento de ese suelo más allá de las fuerzas gravitacionales, como ocurre por ejemplo en las gravas. Entonces en el caso de las arcillas ya influyen en zonas fuerzas superficiales y allí donde entra la interacción con el agua y otros fenómenos físicos químicos de importancia que no estoy abordando acá, ¿ok? Pero que entran en juego. Por ejemplo, capacidad de intercambio catiónico, uno de ellos, entre otros, ¿no? No voy a meterme con eso porque de verdad que son temas bastante complejos y no voy a meterme con eso ahorita, pero sí podemos decir que son suelos extremadamente pequeños, ¿no? Las arcillas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Elías, pero si tenemos un tamiz que es el más pequeño, nos dice, ¿no? Que es el de 0.075 milímetros, nos dice que ese es el más pequeño. ¿Por qué entonces, cómo nosotros sabemos esos tamaños más pequeños que ese tamiz? ¿Ok? Bueno, y una vez que claro, ¿no? Evidentemente a través de tamices no podemos determinar la cantidad presente de suelos menores a 0.075 milímetros, pero hay un ensayo, ahí en mi foto, ahí aparece mi foto, cuando eso yo estaba allá en Coro, que es un ensayo que se llama hidrometría, ¿okay? La hidrometría, ¿okay? Es un ensayo que te permite a través del principio de sedimentación estudiar la cantidad de partículas menores a 2 micras presentes, ¿okay? Es un ensayo donde se coloca el suelo, se va sedimentando, se agregan agentes desfloculantes para, digamos, promover esa sedimentación, esa separación de las partículas, y las partículas que van quedando en la superficie, que no se sedimentan, evidentemente son los coloides, ¿no? Y a través de técnicas de laboratorio y de ecuaciones empíricas que se han desarrollado, es muy fácil calcular la cantidad de coloides presentes, ¿ok? Suelos que son menores a 0.002 milímetros. Entonces, acá todo se va como conjugando, ¿ok? Ese es lo que quiero que tengamos presente, ¿ok? Que todo se va como enlazando, las cosas no están aisladas, es decir, la superficie específica que hablamos al principio, la plasticidad y la cantidad de coloides son variables en los suelos que están ahí, que se conjugan, ¿ok? Para darle a la arcilla esas características, ¿ok? De ese suelo que en contacto con el agua presenta cierta inestabilidad, es decir, una tendencia grande a la expansión, ¿ok? Y esto es por citar, digamos, uno de los retos que nos presentan las arcillas, la expansión, porque también, imaginen ustedes que controlamos el tema de la expansión, ¿ok? Ya la expansión es un problema. Por ejemplo, estabilizamos el suelo, por ejemplo, agregamos barreras impermeables para que el agua no entre al suelo, lo estabilizamos, controlamos la expansión.
Muy bien, controlamos la expansión, pero la arcilla ahora tiene otro problema, los asentamientos, ¿sí? Es decir, la estructura la puede deformar. Si la estructura transmite muchas cargas, la puede deformar, ¿ok? Y la arcilla tiene una peculiaridad de que ella no se deforma inmediatamente, ¿sí? Es que definitivamente la arcilla es el suelo para mí especial, es como, no sé, un suelo muy especial, hace interesante a los suelos. Creo que si en mecánica de suelos no hubiera arcilla, fuera aburrida estudiar suelos. Sí, entonces la arcilla es muy especial porque si no se expande se va a asentar, pero se va a deformar es en el tiempo, ¿ok? Es decir, tú puedes construir tu estructura hoy y pueden pasar 2 años para ver los asentamientos y después de 2 años vas a decir, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ahora es que vienen los problemas? Ah, porque es que la arcilla es así, pues de curiosa, ya se deforma es en el tiempo y es lo que se llama consolidación, ¿sí? Consolidación. Sobre eso he hablado bastante en unos posts que hice y estoy retomando ese tema. Incluso este mes y el otro dije que iba a estudiar puro consolidación y escribir solo sobre consolidación. Voy a estar haciendo eso para darme ese regalo, para profundizar ese tema, ¿no? Porque siento que a veces uno entra en la zona de confort, porque por ejemplo cuando daba clases en Venezuela, yo decía, ya el tema lo tengo listo, ya doy la clase y todo lo demás. Y ahorita que estoy estudiando el tema y lo voy profundizando, digo, concha, la verdad es que me falta aprender sobre consolidación, sobre asentamiento. Wow, de verdad que es un mundo realmente fascinante. Y bueno, voy a dedicarle 2 meses a estudiar solamente consolidación y asentamiento y esta parte acá de propiedades índices de los suelos. Entonces, bueno, fíjense, si la arcilla no se expande, se consolida. Pero lo importante es que si conocemos el suelo donde vamos a fundar, podemos nosotros trabajar en torno a todas esas variables y hacer que nuestra estructura garantizar su vida útil en el tiempo. Y esa es la reflexión que yo siempre hago. No es solamente es calcular la estructura desde un punto de vista estructural, decir, bueno, vamos a hacer esta viga bien grandota, vamos a hacer esta tremenda columna, vamos a colocarle bastante a hacer esta viga. Eso es importante, evidentemente, pero si tu suelo no lo estudias y fundas a ciega, qué triste que una estructura que le invertiste tanto en concreto armado y todo eso, qué triste que al pasar del tiempo se te empieza a agrietar las paredes, se te empieza a agrietar los elementos estructurales por no conocer el suelo donde fundaste. De pronto la pegas y no pasa eso, ¿no? A veces uno dice, no, pero hay que hacer un estudio de suelo. No, vamos a fundar a sí mismo. Todas esas casas se han construido y no les hace ni una grieta, vamos a construir nosotros también. Bueno, de pronto la pega, pues, o sea, está bien, pues, pero creo que es mejor estar seguro, ¿no? De dónde vamos a fundar. ¿Qué creen ustedes, no? Ustedes lo harían, ¿no? Ustedes harían su estudio de suelo. Imagínense ustedes que vayan a invertir en un proyecto, vayan a invertir, por ejemplo, no sé, van a construir una tremenda casa, van a invertir unos $50,000, por decir algo, ¿no? $50,000. ¿No creen ustedes que harían su estudio de suelo? Porque saben que el estudio de suelo es apenas el 10% del costo del proyecto, ¿ah? El 10%, es decir, si por ejemplo, a ver, ¿cuánto es el 10% de 50,000? ¿Sí? Hay que hacer un buen estudio, claro. ¿Sí? Entonces el 10% de 50,000 es muy poco, ¿no? $5,000, ¿no? Entonces, ¿qué te cuesta invertir? Si quieres invertir $50,000, ¿qué te cuesta invertir, por ejemplo, 5,000 en estudiar tu suelo, ¿no? Esto es, ojo, ¿no? Esta cifra, dolores, wow. Estas cifras no son oficiales, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Yo ahorita estoy muy desconectado del costo de los ensayos en realidad, ¿no? Pero es para decirles que la estructura cuesta muchísimo más que hacer el estudio de suelo. Entonces, ¿por qué no decir, bueno, voy a estudiarlo, voy a conocer mi suelo para estar seguro de dónde voy a fundar? ¿Ok? Y bueno, y ya evidentemente la estructura y todo lo demás entran conceptos sismoresistentes, etcétera, que pronto quiero también dar un convertido de sismoresistencia para también promover una cultura en torno a ese tema. Entonces, bueno, mi gente, quería esa reflexión hacerla, ¿ok? Que todas esas cosas van de la mano, ¿ok? Las partículas menores a 0.02 milímetros, la plasticidad y la superficie específica. Son propiedades índices, ¿ok? Y esto nos permite llegar ahora acá, ¿sí? Ya vamos a terminar, si ya me faltan solo 50 láminas, ¿ok? 50 láminas, creo que a las 7, 8 de la noche estamos terminando, ¿ok? No se preocupen, ya falta poco. Fíjense, ¿no? Esta que está acá son las correlaciones que empiezan a surgir, ¿sí? Son las correlaciones. Bueno, acá no voy a indagar mucho, acá no voy a ahondar mucho, ya estas son más cosas técnicas de cálculo. Pero el punto es que conociendo esas propiedades índices que hablamos y que sus ensayos son relativamente económicos, ¿ok? Porque, como les dije, es un primer acercamiento al suelo. Con esas propiedades podemos estimar expansión, ¿ok? Fíjense ustedes acá en la tabla que coloco y la resalto, ¿no?
Y hay unos valores, ¿no? Dicen que si la arcilla tiene, por ejemplo, un porcentaje de partículas que pasa a la malla 200 mayor a 95% y un límite líquido mayor a 60, es la arcilla más expansiva, ¿no? Dice que la presión de expansión es de 981 kilopascal. Eso equivale a 10 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. ¿Ok? ¿Tienen una idea de eso más o menos? O sea, una arcilla que tenga una presión de expansión de 10 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. O sea, ella por cada centímetro cuadrado va a hacer un empuje hacia arriba de 10 kilogramos fuerza. ¿Qué significa eso? Que si tú construiste una edificación liviana, imagínate de un nivel y que el techo ni siquiera sea de platabanda, sino sea de zinc o melamina, como dicen acá en Perú, y le hiciste con fundaciones superficiales y no tomaste en cuenta esas previsiones y te encuentras por mala suerte con una arcilla con esa fuerza expansiva, eso va a levantar la estructura. La va a levantar, ¿ok? La va a levantar. Incluso se ha visto casos hasta de pilotes que están bien anclados, que la fuerza expansiva es tan grande que los busca sacar de su sitio. Entonces, eso es para que ustedes ya vean, digamos, lo fuerte que son estas arcillas y cómo con el conocimiento de estas propiedades índices podemos acercarnos, ¿no? Podemos acercarnos. Pero en la lámina yo hago una aclaratoria. Este estudio no sustituye en ningún momento a ensayos mecánicos. No lo sustituye, y coloco unos consolidómetros. Los consolidómetros son los equipos que usamos en laboratorio para estimar numéricamente la expansión, porque si bien con la superficie específica vemos que es una momorionita, entonces decimos, es una momorionita, muy bien, es posible que sea expansiva, tiene una alta plasticidad, es posible que sea potencialmente expansiva, tiene bastante coloide, es posible que sea altamente expansiva, y con estas correlaciones tenemos una idea, pero son más que todo de un modo cualitativo. El consolidómetro, el ensayo a través del ensayo con el consolidómetro, podemos cuantificar esto. Podemos decir, mira, esta arcilla es una kaolinita, tiene un potencial de expansión de 1 kilogramo por centímetros cuadrados. Ah, ok, chévere. Entonces, cuando yo analizo mi estructura y analizo la carga que la estructura transmite al suelo, si la estructura, por ejemplo, transmite una carga de 5 kilogramos fuera de centímetros cuadrados, no va a sufrir expansión. Y esto es muy importante, y voy a detenerme acá rápidamente. Fíjense, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ¿no? 5 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿no? Esa es la carga que transmite mi fundación. Vamos a colocarlo así, vamos a ver mi fundación aislada transmite esa carga, ¿ok? O para que ustedes lo vean de otro modo, imagínense ustedes que su piso, ¿ok? Su piso, su casa, vamos a poner su casa, vamos a ponerlo su casa, transmite esa presión hacia abajo, ¿no? 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Imaginemos que la presión expansiva, la presión de expansión, ¿ok? Es de 1 kilogramo fuerza centímetros cuadrados. Les pregunto, ¿nos preocuparíamos por la expansión en ese caso? A ver qué me dicen. Ahí sería la expansión una preocupación. Con esos valores, a ver, quiero para ver la interacción para sentirme acompañado, ¿no? Porque me siento ya solo, ¿no? Acá, ¿no? A ver, vamos a ver, esperar la intervención de la gente acá, de la audiencia. Ahí sería una preocupación la expansión o no. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver, ¿dónde está la gente? Pues se me durmieron. Ya vamos a terminar. Sí, ya en serio, ya falta solo una lámina, la lámina de conclusiones. Ok. Bueno, muy buena la audiencia. Saludos a Kiniagro, saludos a Lestra, Cap, Carlos, Félix, I Am Physical, Miguel, Néstor García. Bienvenida, Néstor García. Bueno, esperemos, Néstor García, disfrutar de tus publicaciones aquí en la comunidad de Steam Social. Debes tener contenido muy interesante para compartir en el campo de ingeniería. Así es, somos un ingeniero más a la comunidad. Tenemos también a @con, que es ingeniero civil, y ya contigo seríamos 13, ¿no? Que estamos activos. También está José Angelvis también, ¿no? Creo que José Angelvis es sobrino de Carlos 84 y ya somos varios, ¿no? Podemos organizar cosas interesantes acá en la comunidad, ¿sí? A ver, no, la respuesta, o sea, ¿qué pasa si nuestra casa transmite una presión de 5 kilogramos fuerza centímetros cuadrados y la presión de expansión, mira, Félix nos dice que no sería realmente preocupante, muy bien, sí, bueno, yo creo que Félix en su otra vida fue ingeniero, pues, fue ingeniero civil, ¿no? Porque, cónchale, me ha acertado en todas las respuestas, ¿ah? Yo creo que si él me pregunta cosas de enfermería, yo creo que me va a ponchar rápido, no va a tener para responderle, ¿no? Y veo que él me está acertando todas, ¿no?
Entonces, muy bien, o sea, no sería preocupante, ¿no? Entonces ahí vemos esa... Claro, muy bien, Wilmer. La fuerza que va a ejercer la casa es mayor y va a neutralizar esa expansión. Es por eso que este problema de las arcillas expansivas repercute más que todo en esas edificaciones livianas, ¿sí? En esas edificaciones livianas que no transmite tanta carga. Esos edificios que son altos, que tienen una gran carga, que transmiten una gran carga, esos edificios, digamos que normal controlan esa presión de expansión. Ah, pero está bien, Wilmer, controlamos la expansión, pero no olvidemos los asentamientos, ¿sí? No olvidemos los asentamientos, ¿ok? Perfecto, controlar la expansión, pero ahora vienen los asentamientos y ahora vamos a ver el tema de asentamientos, cómo se deforma en el tiempo y bueno, ya eso es otro campo, otro tema, ¿no? Pero ese es para que ustedes vean cómo es un vínculo, cómo es un matrimonio, la estructura con el suelo. Así que bueno, un consejo es para... una vez que se active la arcilla, por ejemplo, puede ser cuestión de días incluso que eso empiece a aparecer, ¿sí? Depende esa actividad fuerte de la arcilla, porque si es de monmorionita y digamos es súper agresiva y la estructura está justo ahí fundado en la zona activa, los levantamientos pueden ser rápidos o puede ser algo progresivo también en el tiempo, ¿ok? Puede tardar meses incluso, pero ya digamos como que se va viendo la amenaza, o sea, vamos como viendo que el suelo se va levantando, vemos que las puertas de pronto ya no cierran bien, a veces me pasaba así en coro, ¿no? Ya, uy, la puerta no está cerrando, porque las arcillas se están expandiendo, no cierra bien, pero si no es tan agresivo, podemos decir que no hay fallas tan agresivas como la que vemos en la imagen, ¿no? Pero si la arcilla es realmente activa y fuerte, bueno, sí, creo que pueden aparecer en un tiempo realmente corto, ¿sí? Pueden aparecer en un tiempo realmente corto. Entonces, eso, bueno, todas estas ideas es para que, bueno, ustedes tengan eso en cuenta, ¿no? A la hora de, bueno, cuando vayan a construir. La idea es promover una cultura geotécnica en este campo y bueno, espero estos conocimientos les sean de utilidad. Y acá vamos a hacer algunas conclusiones, ¿no? De todas maneras, Alejandro, esa pregunta la voy a anotar acá, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer, no? Porque sinceramente no tengo un número exacto. Debe ser por eso, por el nivel de actividad, pero es interesante, ¿no? Buscar... porque si me preguntas cuánto tiempo tarda en consolidarse, en deformarse una arcilla, puede tardar años en deformarse. Años. Podemos fundar ahorita una estructura y puede tardar hasta 3, 5 años en empezar a experimentar asentamientos, porque los asentamientos es por la expulsión del agua, y como la arcilla es impermeable, casi impermeable, el agua la expulsa muy lento y por ende tarda demasiado en deformarse, y es un fenómeno con el que hay que saber trabajarlo. Pero acá en términos de expansión es interesante esa pregunta de los tiempos, ¿ok? Sobre todo en cuánto tiempo pueden afectar una estructura. Creo que ya entra en juego las características de la estructura. Si es muy liviana, la va a afectar más rápido, evidentemente, que una que no sea tan liviana, etcétera. Bueno, y estas conclusiones, bueno, creo que hablan por sí solas, ¿no? Todos los estudios que presentamos son para fines de anteproyecto, como los dije anteriormente, no sustituyen un ensayo mecánico. Es decir, el suelo, como dice la última conclusión, lo definen 3 propiedades: índices, mecánica e hidráulica. Hoy hemos hablado de propiedades índices, de algunas de las propiedades índices. Hay otras propiedades índices, como por ejemplo los pesos específicos, la gravedad específica de los suelos. Hay muchas otras, ¿ok? Ya estaré haciendo algunas publicaciones de esos temas que son también interesantes. Y bueno, esas propiedades nos dan un acercamiento al suelo, nos permiten conocerlo, ¿ok? Ya cuando nos dan, digamos, nuestro ensayo de laboratorio, lo leemos, así como los ensayos de medicina que dan la cantidad de glóbulos rojos, cosas, bueno, no disculpen, soy muy ignorante de la medicina, pero en suelos es algo parecido, nos dan una lámina con todos los resultados y nosotros interpretamos, mira, el límite líquido es tanto, la superficie específica es tanto, la cantidad de coloides es tanto, oye, esta es una arcilla, puede ser expansiva. Eso nos da una idea para fines de anteproyecto, donde podemos hacer un prediseño de nuestra estructura con esos datos. Pero ya a la hora de tomar las decisiones importantes es necesario pasar a ensayos mecánicos, como por ejemplo corte, triaxiales, consolidación, entre otros, ¿ok? Ensayos mecánicos e hidráulicos, que evidentemente son más costosos. Pero aquí viene una reflexión. Por lo menos conozcamos las propiedades índices del suelo, porque muchas veces ni eso se conoce,
¿ok? Ni eso se conoce, y entonces ahí es donde después vienen las consecuencias, ¿ok? Entonces, bueno, mi gente, ¿qué tal le pareció el contenido? Bueno, espero les haya gustado. Qué bueno que se fueron incorporando poco a poco más adelante. Bueno, miren, yo quería finalizar con un poema. Me permiten decirles un poema de este actor cubano Alexis Valdés, por época que estamos viviendo. Quería recitar este poema. Lástima que no está no te preocupes, Ismael, lo importante es que aquí se hablaron algunas cosas. Puedo decirles un poema de Alexis Valdés. Lástima que no está compañero Tomás Tony, porque quería que me pusiera algo de fondo, ¿no? Musical, así como hicimos una vez en uno de los entre amigos que participé. O están un poco apurados, ¿no? Ustedes me dicen, ¿no? Si no, ya le damos por finalizado. Bueno, espero le haya gustado todos los conocimientos. Ah, muy bien, claro. Claro, Alestra. Puede ser eso, ¿no? Y también la zona donde te encuentras. Sería cuestión de ver también dónde estás. Dónde está, por ejemplo, ubicada tu casa, todo eso. Y ver la historia de esos suelos. Si tienen tendencia a expandirse, todo eso. ¿Sí? Bueno, ¿será que sí me dan chance de decir el poema o no? A ver si pongo algo de música. No puedo, es que estoy ocupado con el teléfono acá, entonces no puedo colocar un fondo. Carlos, ¿me puedes colocar un fondo? No sé cómo se pone la música acá. Bueno, así a capela, ¿no? Sin música. Ok, Néstor García, no te preocupes. Y así como instrumental puede ser. No te preocupes, Néstor García. Y bueno, como te digo, estás invitada a esta comunidad para que empieces a compartir tus conocimientos en este campo de ingeniería civil. Con gusto te podemos ayudar para algunos tips. De seguro debes tener mucho contenido que compartir con la comunidad. Puedes ver el perfil de Accounts, mi perfil, para que veas más o menos la forma como escribimos. Lo importante es que acá no se haga plagio, todas las imágenes sean propias, ¿sí? O libres de uso. Y bueno, en ingeniería a veces es difícil conseguir imágenes libres de uso, entonces por eso usamos, yo por mi particular busco fotografías que yo haya hecho mía y también por ejemplo, yo mismo hago mis propias imágenes en muchos casos. No quedan tan bonitas como las que están en la web, pero son mías. Y entonces eso es una de las cosas que se busca acá en la comunidad. Y bueno, es bueno que nos activemos para que ingeniería civil se ponga ya al frente, porque estamos poquitos ingenieros civiles acá. Bueno, voy a comenzar. Así a capela puede ser. Sí, mira, el poema se llama Esperanza. Ese poema cuando yo lo leí, de verdad que me impactó mucho, sobre todo por la época que estamos viviendo en estos momentos, que sin lugar a dudas es una época para reflexionar, ¿no? Y dice así, mira, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.